Bueno, buenas tardes a todos y todas nuevamente. Les quiero recordar que como todos los viernes, la jornada va a ser grabada para que la podamos difundir con posterioridad. Bueno, la charla del día de hoy, la charla que nos convoca, tiene que ver con un tema de mucha importancia, que bueno, quizá no se está abordando con toda la seriedad que se debería y la perspectiva a futuro que debería tener en nuestro país, pero hoy el mundo está pensando en el desarrollo sostenible en las ciudades, y bueno, este tema que hoy nos convoca, entendemos del Movimiento Nacional de la Militancia Radical, que es un tema de mucha trascendencia. Por eso le queremos agradecer a nuestro expositor, Orlando Costa, que ya está acá con nosotros. Agradecerle también a cada uno de ustedes, a los miembros del movimiento y a aquellos que también vienen visitando, por ahí buscando temas de interés. El Movimiento Nacional de la Militancia Radical decidió hacer lo que demanda, y le demanda desde hace mucho tiempo al partido, que es poner los temas importantes para nuestro país arriba de la mesa para generar debate, para generar y divulgar conocimiento, y para desde ahí tratar de impulsar el desarrollo de políticas públicas. En ese marco que estamos sosteniendo este ciclo de charlas desde hace ya 1 año y medio, y bueno, la idea es que también conjuntamente con el funcionamiento de nuestras comisiones técnicas, bueno, se pueda generar propuestas concretas para cambiar el rumbo y la marcha de este país que parece no tenerlo. Así que bueno, voy a presentar a Orlando Costa, como decía. Orlando es un militante de muchos años de la Unión Cívica Radical, de formación es ingeniero mecánico, es presidente del Instituto para el Desarrollo del Territorio, es director de la Cátedra Libre de Municipios Sustentables de la Universidad Nacional de La Plata, es asesor de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. No voy a dar todo el currículum de Orlando, pero sí algunos temas más. Ha sido concejal municipal de Embragado en 2 oportunidades, intendente municipal también y senador de la provincia de Buenos Aires, y también ha sido parte del Poder Ejecutivo en la década del 80, del Ejecutivo Nacional. Así que bueno, Orlando, sin más prólogo, te quiero dar un agradecimiento muy grande, no solo en nombre mío, sino en nombre del movimiento, por compartir con nosotros, y ya te habilité la palabra. Muchas gracias nuevamente. A ver, ¿se escucha? Perfectamente. Sí, bueno. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecer a Changi, a Sebastián, a Carlos Gasqués de Lincoln, que me han invitado para hablar de estos temas. Y verdaderamente es un gusto estar o poder conversar en este ámbito político. Escuché que estaba Pini Elías entre el público. Le mando un gran abrazo, que hace años que no nos vemos, pero compartimos momentos en nuestros tiempos de recuperación democrática en la juventud, así que hace bastante. Pero bueno, seguramente nos conoceremos también con otros de las personas con las que estamos compartiendo este momento. Como dijo Sebastián, tuve militancia y asumí responsabilidades públicas en varias oportunidades, y hoy estoy retirado de la militancia activa, colaboro, ayudo cuando puedo, o cuando puedo ser útil, y más que nada en este momento me considero un divulgador del tema que vamos a hablar hoy, que aunque parezca técnico, es como todo, eminentemente político. Y por eso voy a subir la presentación y vamos a empezar. ¿Ahí está? ¿No? Perfecto, Orlando, se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Bueno. Para que yo saque esto. Bien. Bueno, el desarrollo sostenible. Sostenible o sustentable son términos usados para todo. Es como, ahora en la pandemia se habla de la empatía, y se repiten y se hablan. Y quiere decir más o menos lo mismo, pero se puede usar indistintamente sostenible y sustentable. Pero en realidad son distintos, porque sustentable refiere más al equilibrio de una especie con su entorno, con los recursos de su entorno, tratando de que la tasa de extracción de esos recursos supere la posibilidad de regeneración o de renovación
de esos recursos. Sostenible, por su parte, es un término más político, porque hace referencia a las condiciones económicas, ambientales, sociales, políticas, que generan o que deben generar cierta armonía entre la economía, el ambiente y la sociedad, a lo largo del tiempo y en el espacio en el que estemos. Es decir, nos vamos acercando al desarrollo sostenible como un equilibrio que debe existir entre el desarrollo económico o el crecimiento económico, con el cuidado del ambiente y con la inclusión social. Para hablar en términos políticos, un poquito de historia. De desarrollo se empezó a hablar en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos, con el Plan Marshall, dieron un fuerte impulso de inversión a los países devastados por la guerra en Europa, y ahí el desarrollo era un sinónimo de economía, generar producción, ingresos en la gente y con la reconstrucción después de la guerra, la reactivación económica a la par que mejorar las condiciones de vida de las personas. Bueno, el estado de bienestar europeo después duró más de 30 años y ustedes lo deben conocer tanto como yo. Mientras esto sucedía, digamos, en el norte del mundo, en el sur, en nuestro sur, había una corriente de pensadores, entre los que se puede citar Celso Furtado, Fernando Enrique Cardoso, sobre todo Raúl Prebisch, argentino desde la CEPAL, que con su famosa teoría de la dependencia marcaban esta diferencia entre países centrales y países periféricos, como los ricos y los pobres. Y planteaban la necesidad de ser independientes desde el punto de vista económico y desarrollar en nuestros países la industria de base, el acero, la petroquímica derivada del petróleo, la industria naviera, en fin, toda la industria manufacturera que nos permitiera, como hicieron los países que se industrializaron en el norte, mejores estándares de vida para la mayoría de nuestras poblaciones que estaban en la pobreza. Bueno, hubo muchas discusiones muy interesantes en el mundo, muchos eventos de distintas características. Hacemos un paréntesis, llegamos a los años 60 en Europa, empieza a haber una preocupación por las cuestiones ambientales. Se empieza a discutir este tema de si, como siempre pensó el hombre, el progreso económico no tiene límites. Y además, el hombre, digo en términos generales, ¿no? Hoy hay que hacer referencia por una cuestión de género al hombre y la mujer, pero se entiende. El hombre siempre pensando en que domina la naturaleza. En 1970, el Club de Roma, un grupo de empresas poderosas, le encarga al MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, un estudio por estas preocupaciones que había en el mundo. Y este estudio, que se llama Los límites al crecimiento, determina que sí, que la naturaleza tiene límites, que no existe el progreso perpetuo aprovechándose infinitamente de los recursos. Y que rumbo a 2050, si se seguía así, nos íbamos a quedar en el mundo sin recursos naturales. Por lo tanto, ante este peligro, planteaban crecimiento cero de la economía y de la población. Esto provoca una reacción en América Latina, sobre todo. Hubo también muchos argentinos que participaron de este debate en el mundo. ¿Por qué? Porque decían, nosotros vivimos en territorios, en un continente en el que la mayoría es pobre, en realidad, salvo los ricos, después del resto del mundo, dos tercios estaban sumidos en la pobreza. Y en el caso nuestro, decían, tenemos una naturaleza pródiga, muchísimo espacio sin ocupar, y no vemos que los recursos naturales sean una limitación para el crecimiento económico.
Bueno, este debate duró largo tiempo, como ustedes verán, tiene connotaciones políticas, ideológicas, y podríamos hablar mucho de esto, pero tenemos que avanzar rápido con la charla. En 1987, en realidad en el 86, Naciones Unidas le pide a la primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, que realice un estudio respecto a esta cuestión del desarrollo y la sostenibilidad ambiental. Y se hace lo que ven en la filmina, el informe Nuestro Futuro Común, muy conocido, que da esta definición, que es: el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Me gusta decir que este es un mandato incumplido, porque en realidad el mundo de hoy es un mundo mucho más contaminado, con enorme degradación y pérdida de recursos naturales, con un acelerado calentamiento del planeta que provoca catástrofes climáticas. Y si bien disminuyó la pobreza, aunque en algunos lugares no, al contrario, creció, la desigualdad en la globalización es uno de los signos más importantes que hay que la definen y que hay que resolver. Pegó un salto en el tiempo. Como otro hito importante, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, donde concurrieron muchísimos presidentes, primeros ministros, organizaciones de la civilidad, empresarios, etc. Fue muy importante y hubo muchos documentos interesantes, y destaco que en esta Cumbre de la Tierra se definió con un poco más de claridad el tema de la sostenibilidad, con tres ejes: la economía, el ambiente, la protección del planeta y la inclusión social. Y ahí se creó también para el año siguiente a la Convención Mundial de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Nos vamos un poco más en el tiempo, al año 2015, Naciones Unidas, reemplazando los objetivos del milenio que no habían tenido resultado, define y aprueba en su Asamblea General los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos, 169 metas, que el documento original lo llama Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El hecho de transformar quiere decir que tenemos que cambiar como venimos. Y en ese documento hay en la parte final, hay una síntesis que se llama Nuestro Mundo Actual, donde hace una crítica muy pronunciada al modelo de desarrollo vigente que nos ha traído a las consecuencias que recién decía. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el documento plantean, bueno, la prosperidad, como siempre se hace en los acuerdos de Naciones Unidas, cuidando el planeta, plantea como objetivo erradicar la pobreza y la desigualdad, y un modelo de desarrollo más justo y equitativo. Lindas palabras, en realidad, si no se implementa, es solo una expresión de deseos. En todo el mundo van a ver estos 17 objetivos como muy usados, digamos, y yo a veces, exagerando un poco, digo, bueno, no se puede usar como un afiche, sino que realmente hay que implementar y tratar de lograr estos objetivos. La pandemia frenó mucho el trabajo que se hace para llegar a 2030 cumpliendo estos objetivos. Seguimos un poco más en el tiempo, y esto sí es importante. En diciembre de 2015 en París se logra el primer acuerdo de lucha frente al cambio climático, y ahí la foto es elocuente del secretario general de Naciones Unidas, el presidente chino y el presidente Obama de Estados Unidos, que fueron los que al año siguiente, en el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2016, firmaron primeramente este acuerdo de París frente al cambio climático. Para no extenderme, establece
que la temperatura media del planeta respecto a la era preindustrial, antes de la revolución industrial, debería crecer 2 grados centígrados como máximo. En realidad no lo escribieron, pero el objetivo es 1,5 grados, para evitar tener un planeta prácticamente invivible si se supera esta temperatura media hacia el final del siglo. También este acuerdo establece que cada país debe establecer o debe generar un compromiso frente al resto de las naciones que se llaman las contribuciones nacionales determinadas, el compromiso de disminuir un X% la generación de gases de efecto invernadero. Y también establece, entre muchas otras medidas y disposiciones, un fondo verde para el clima, para que los países desarrollados, que son los que tienen que aportar a este fondo, ayuden a los menos desarrollados con tecnologías y con lo que es necesario para igualar en la lucha frente al cambio climático. Este fondo está establecido con un mínimo de 100.000 millones de dólares por año a partir de 2020. Está funcionando, pero todavía no en esa cantidad de dinero. Bueno, esta es una cumbre que tuvimos en Córdoba en 2017, tuve la suerte de poder estar con una fundación del expresidente Obama, donde él nos dio una conferencia y tuvimos la posibilidad de hacerle preguntas durante más de 1 hora y media. Y estas son frases textuales de Obama en el año 2017 ahí en Córdoba. Muchos problemas en el mundo. Y explicó el tema de las guerras, de las migraciones, de de la globalización, etc. Pero dijo, lo más urgente es el cambio climático, es la prioridad del siglo XXI. Somos la primera generación en sentir su impacto, pero también la última en condiciones de hacer algo. Un problema, porque después va a ser tarde, un problema generado por el hombre debe ser resuelto por la humanidad. No podemos condenar a nuestros hijos a un futuro que no se pueda arreglar. ¿Cuál es la situación hoy en el mundo? Dijimos que teníamos que llegar a 2100 preferentemente con un calentamiento de 1,5 grados respecto a la era preindustrial. Bueno, como ven en ese gráfico, el modelo de desarrollo vigente, nuestro estilo de vida, nos lleva a que ese 1,5 grados puede estar entre 2040 y 2050. Con lo cual, nuestras condiciones de vida en todo el planeta van a ser muchísimo más difíciles. Les doy algunos datos. La temperatura ya creció casi 1,2 grados respecto al siglo XIX. Si no hiciéramos nada, en 2100 crecería 4,6 grados, con lo cual estaríamos en un planeta casi invivible. El mar creció 19 centímetros. En las mismas condiciones de seguir como seguimos, podría crecer 82 centímetros hacia 2100. Todos los datos que les doy son de cientos de científicos que estudian y elaboran todo esto. El caso del mar es más peligroso porque si el cambio climático sigue progresando de esta manera, puede ser que todo el sistema se desacomode. Y en el tema del mar, particularmente, si se sigue derritiendo el Ártico y la Antártida también, puede crecer mucho más que lo que acabo de decirles yo. 2 metros, o bueno, hay diferentes estimaciones. Ya se ve, hay muchas islas que ya fueron sepultadas, hay millones de personas que fueron trasladadas, hay muchas ciudades costeras que están afectadas. Hace poco, en la costa argentina, en el municipio de La Costa, el mar avanzó sobre unas casas que estaban en la costa. De manera que, bueno, son datos de la realidad. El carbono en la atmósfera, que es el que retiene el calor y calienta la tierra y los océanos, hoy está en 410 partes por millón. El límite para los 2 grados de aumento a 2100 es 450 partes por millón. Así que estamos cerca. Un dato más, en 2018 el panel intergubernamental de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, que son
cientos de científicos que reciben miles de todos los países del mundo, hizo lo que se llamó la última llamada, porque, como ven en el gráfico, la situación es muy grave, se sigue acelerando el calentamiento y, por lo tanto, el cambio climático. Si ustedes ven la realidad de hoy, Canadá casi 50 grados de temperatura en algunos lugares, Estados Unidos también, también ahora en Europa, inundaciones en Alemania, inundaciones en China, en fin, lo que ven en esta filmina es una realidad que va a seguir creciendo. Incluso en estos días salió el último informe del IPCC, el panel de expertos, que dice que aunque frenemos la emisión de gases de efecto invernadero como tenemos que hacerlo, ya hay consecuencias irreversibles para los próximos 20 o 30 años. Porque ese carbono acumulado en la atmósfera retiene el calor por muchísimos años. Está estable, digamos, hasta que desaparezca. Pero mientras tanto, tenemos que cumplir con ese Acuerdo de París y trabajar en todo el mundo y en todos los territorios para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, que, según nos dicen en este panel de expertos, en lo que es la Organización Máxima de Naciones Unidas en el Cambio Climático, debemos disminuirlo de acá a 2030 en un 45%. O sea, hay que disminuir casi la mitad de los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo hoy a la atmósfera. Y falta muy poquito para 2030. Esto respecto al año 2010. Y para el año 2050 tiene que ser cero neto. ¿Qué quiere decir? Que entre los gases que emitimos y lo que el planeta puede absorber, océanos, árboles, tierra, etc., el balance tiene que ser cero para evitar los desastres en la segunda mitad del siglo, como les vengo diciendo. Entre otras cosas, hay que quintuplicar la inversión en energías limpias para lograr estos resultados. También esto tiene que ver con la política, es una tendencia mundial. Van a haber mucho desarrollo de energías renovables, energías libres, vehículos eléctricos, bueno, muchas de las cosas que se están viendo mucho en los países desarrollados, por supuesto, pero van llegando también a nuestros países. Bueno, por supuesto que el tema que nos ocupa hoy es este. La pandemia, y nos preocupa, y sacudió al mundo, pero mientras tanto también tenemos una crisis ambiental y climática, incendios forestales, inundaciones, esta es la Basílica de Luján, sequías, contaminación, basura, en fin. ¿Hay alguna coincidencia? Para resolver lo del COVID-19, desde ya que se necesitan políticas sanitarias, cambios de comportamientos nuestros, que no estábamos acostumbrados, la distancia, el barbijo, etcétera, en todo el mundo, y la ciencia haciendo aportes para curar la enfermedad y las vacunas. Lo mismo se requiere para la crisis ambiental y climática. El aporte de la ciencia, cambios de comportamientos en general de toda la humanidad y políticas ambientales y climáticas, y de eso vamos a hablar un poco ahora. ¿Se escucha bien? ¿Voy bien? Bueno, no debe tener perfecto, el audio. Brando. Bien, Perfecto, se escucha. bueno, gracias. ¿Cómo estamos hoy con los recursos naturales? Les voy a contar. En 1950, a mitad del siglo pasado, la humanidad consumía mitad de los recursos naturales que la Tierra le podía dar. En la actualidad estamos consumiendo lo que nos daría un planeta, 7. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos gastando el capital, que es de las nuevas generaciones, de los que van a vivir este mundo más adelante. O sea, extraemos más recursos de la naturaleza que lo que ella nos puede dar y regenerar. Y para 2050, si seguimos con este modelo de desarrollo, de producción y de consumo y nuestro estilo de vida,
vamos a necesitar el equivalente a 2 planetas de recursos naturales. Por lo tanto, estas son también las cosas que se deben cambiar. Les doy otro dato. Se calcula en el mundo el día de la sobrecapacidad de la Tierra. ¿Qué significa? Es el día que consumimos todos los recursos, el día del año, en un año, que consumimos todos los recursos que la Tierra nos puede dar y regenerar. Por darles un dato, si uno corta un árbol, tarda 3, 4, 8, 10 años en crecer, ¿no es cierto? No es que uno saca un recurso y la Tierra lo regenere enseguida. Bueno, ese día, en 1970, era el 29 de diciembre, es decir, que estábamos bien, extraíamos de la naturaleza los recursos que nos podía dar. Hoy ese día en el mundo es el 29 de julio, y en la Argentina, peor, el 26 de junio. Es decir, que nosotros en medio año nos gastamos todo lo que la naturaleza nos puede dar para nuestra vida. Y les doy otro dato más. De los temas que estamos hablando, de los problemas del desarrollo en el mundo y sus consecuencias. La urbanización. ¿Saben cuánta gente vivía en las ciudades antes de la Revolución Industrial? El 10%. La vida era distinta, era más rural, todavía no había empezado el tema de las ciudades. Hoy el 54% de nosotros, de los habitantes, vivimos en ciudades. Para 2050 se estima que el 66-70% de nosotros vivirá en ciudades. Aproximadamente 9.700, 10.000 millones de habitantes. Esto significa más presión sobre los recursos naturales, más contaminación, más problemas ambientales, si no cambiamos. En América Latina, el 80% de las personas viven en ciudades y la tendencia, la proyección es que hacia 2050 el 90% va a vivir en zonas urbanas. La Argentina particularmente es uno de los países con mayor nivel de población urbana. El 92% vivimos en áreas urbanas. Con un agravante que es conocido también, les doy un dato, el 72% vivimos en el 20% de la superficie del país. ¿Y en qué condiciones, no? Bueno, es decir, este tema de la urbanización es un proceso que sigue. Están las megaciudades con millones de habitantes y con más vulnerabilidad, y después ciudades chicas y medianas con mejor calidad de vida por su tamaño, por la cantidad de habitantes. Pero bueno, particularmente en nuestro país siempre se habla de esto y todavía no se ha asumido una solución desde aquel intento de Raúl Alfonsín de trasladar la capital, que tenía esa idea de avanzar sobre ir cambiando el conurbano, estos conurbanos que tenemos con tan mala calidad de vida para la gente. Bueno, seguimos. El ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, es el que refiere a las ciudades. En realidad, las ciudades ocupan poca superficie en el planeta, el 3%, pero generan el 70% de la riqueza del Producto Bruto, consumen el 80% de la energía, generan el 75% de los gases de efecto invernadero y de los residuos. ¿Qué quiere decir con esto? La importancia de las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades vivimos, trabajamos, estudiamos, nos relacionamos entre nosotros, a su vez nos relacionamos con la naturaleza. En las ciudades está la infraestructura, las redes de comunicación, las empresas privadas, el sector público, la vida, la mayor parte de la vida está en las ciudades. Y por lo tanto, de ahí la importancia y de ahí el tema del desarrollo sostenible en las ciudades. Vamos al desarrollo sostenible entonces definiéndolo con sus 3 pilares. El pilar económico, digamos, las empresas
están para la renta, para ganar dinero. Quieren rentabilidad y competitividad. Desde la política nos interesa porque son los que tienen que invertir a riesgo para generar empleo. La sociedad quiere bienestar, mejor calidad de vida. No tanto, voy a hacer una disquisición, como se mide hoy por nivel de ingresos, sino que no tanto la calidad de vida relacionada con los bienes materiales. Qué sé yo, una persona puede vivir en una villa con un teléfono de última generación, rodeada de agua contaminada, con sus chiquitos que no van a la escuela, con un montón de problemas en su hábitat, en su pequeña vivienda. Bueno, cuando hablamos de bienestar o de felicidad, nos referimos al bienestar humano, a algo muy integral de salud, educación, trabajo, un ambiente sano para poder vivir. Y el medio ambiente requiere el cuidado de los recursos naturales, de la extracción de recursos naturales y la contaminación. Cuando les digo esto, en cada una de las ciudades que ustedes viven y ven el desarrollo empresario, la posibilidad de una empresa que se quiere instalar para generar empleo, dicen, bueno, son antagónicos o no puede ser. Bueno, este es el desarrollo sostenible, no son antagónicos, son cuestiones que se deben armonizar y que además implican nuevos comportamientos de empresarios y de nosotros mismos como ciudadanía. Hoy ya es sabido que ni la actividad económica ni la actividad humana se pueden abastecer de recursos, de energía, de agua, de materiales, como si fueran infinitos. De manera que el tema de los nuevos comportamientos es un tema político y de mucho trabajo político en cualquier territorio y por lo tanto también requiere innovación en la gestión pública, cambios en las políticas públicas, sobre todo incorporando una agenda ambiental y climática para desarrollar justamente, como dije, en los territorios en donde estamos, donde vivimos y donde hay que hacer mucha política. En términos generales, voy a hacer solo mención, estamos, aunque por ahí no se crea y hay muchas cuestiones que no se atienden correctamente, sobre todo en la Argentina, pero estamos en una transición verde y climática. Avanza más, avanza menos, según donde nos paremos, pero bueno, vamos a hacer una sociedad baja en carbono. Mitigación y adaptación al cambio climático. Después vamos a hablar algo de esto. Economía circular. Hoy estamos en lo que es una economía lineal. Producir, usar y tirar. Siempre menciono el tema de la obsolescencia programada. Algunos de ustedes tienen edad como yo y se acordarán, por ejemplo, de lo que duraba una heladera Sian de la década del 50 al 60, todavía dura. Bueno, hoy la obsolescencia programada, ¿qué es? Los artefactos, ¿cuánto dura un celular, un televisor? Incluso se hace que dure determinado tiempo para que sea cambiado por un nuevo modelo o porque ya no funciona, para que el mercado nos siga ofreciendo a través del marketing más productos para consumir, generando, por supuesto, residuos de lo que vamos dejando. Así que economía circular, reciclar, reutilizar, regenerar, todo en un círculo que haga prolongar el uso y la vida de los productos, más que, como dije recién, su agotamiento en el corto plazo. Bueno, cuidado del ambiente y uso eficiente de recursos, ya lo dije. Economía verde, empleos verdes, estamos trabajando en eso. Economía digital y tecnología, después voy a hacer una mención breve. Bienestar humano con equidad social, más o menos en el concepto que dije, sin entrar en grandes detalles. Y ciudades sostenibles y una gobernanza participativa. Cuando hablamos, bueno, vamos a dejar gobernanza participativa para el final. Ciudades sostenibles me refiero a aquellas ciudades que asumen el desafío de
de pretender el equilibrio entre la economía, el ambiente y la inclusión social. Rumbo a un desarrollo sostenible que sea resiliente al cambio climático, que la sociedad sea inclusiva desde todo punto de vista, que genere menos residuos, que genere menos gases de efecto invernadero. Bueno, estas son las ciudades que promueven el desarrollo sostenible. Esta es una frase de Jordi Borja, más de uno lo debe conocer, supongo. Yo justamente una de las conferencias que asistí fue en Rosario, hace unos cuantos años. Jordi fue teniente alcalde en Barcelona, político de izquierda, académico, autor de infinidad de libros y de trabajos respecto al desarrollo local, territorial. Y tomo esto para reflejar la realidad de lo que es el urbanismo. Es una demostración de la política. Las ciudades y regiones urbanas hoy se caracterizan por la desigualdad y exclusión sociales, por la insostenibilidad ambiental, el coste energético y de agua, el calentamiento del planeta y la contaminación, la destrucción de los paisajes y el déficit de ciudadanía. Antes de empezar, hablé un poco con Sebastián de la política hoy, de cómo ha cambiado y no para bien. Y bueno, construir ciudadanía también es uno de los deberes hoy de la política. Creo que lamentablemente no se está dando, pero siempre es una deuda pendiente. Voy a dar títulos nada más porque la agenda ambiental y climática me llevaría a dar de cada ítem varias charlas, pero a modo de resumen y para no cansar, vamos a describir, vamos a decir algunas cosas. Producción y consumo, producción limpia, con menos materiales, menos energía, menos agua, menos contaminación, menos emisión de gases de efecto invernadero. Consumo, bueno, hay mucho que cambiar. Por dar un ejemplo, el plástico. Estamos haciendo un desastre con el plástico, pero además consumimos, porque el plástico va a los mares, los peces comen plástico y tenemos micropartículas que ya estamos consumiendo nosotros, por decir uno de los temas de la contaminación del plástico. Cambio climático, vamos a ver algo. Eficiencia energética, estamos trabajando en eso con un programa europeo. Ahora les cuento algo. Energías renovables. Gestión integral de residuos sólidos urbanos. Veremos algo. Saneamiento, agua y cloacas. Siempre es una deuda. Todos los gobiernos dicen, tenemos un plan, vamos a llegar al 100% de agua potable. En las cloacas venimos mucho más atrasados, pero bueno, directamente ligado a la calidad de vida de las personas. Áreas verdes, arbolado urbano, vamos a ver algo ahora, movilidad sostenible también. Construcciones sostenibles, infraestructura. Breve, impermeabilizamos las ciudades. El cambio climático provoca lluvias más localizadas, más intensas y en menor tiempo. La ciudad pavimentada hasta los patios de nuestras viviendas, obviamente, hace que se circule mucho más agua por la superficie en menor cantidad de tiempo. De manera que las inundaciones de las ciudades son un dato de nuestro mundo de hoy, de nuestra época. Hay que tener en cuenta esto, el tema de qué desagües no son los del siglo anterior, sino los de este siglo, donde vamos a tener más inundaciones de las que aún sufrimos. Y bueno, hay muchas soluciones. Ustedes viven en Santa Fe, está el tema de la cinta verde, de generar en las veredas mayor cantidad de tierra y pasto que pueda absorber o ayudar a absorber la lluvia. En fin, hoy en Europa, pero ya también en la Argentina, se están usando, por ejemplo, las plazas para que sean retenes del agua de inundación. Yo lo vi en Holanda y en algunos otros países, y acá hay también ya ahora varios en La Plata, San Isidro, que ya determinaron plazas para juegos, para deportes, para disfrute de la gente, que ante un crecimiento de la lluvia y de un arroyo cercano, sean reservorios de agua. Cuando para la lluvia, el agua empieza a escurrir. Bueno, por decir algo de infraestructura, de vivienda, vamos a decir alguna cosita después. Resiliencia ante los desastres climáticos. ¿Qué significa resiliencia? Bueno, adaptarse a ese impacto climático que puede ser un viento,
una inundación, un tornado, en fin. Y salir nuevamente de esa situación tan crítica y volver a la normalidad. Para lo cual hay que... Santa Fe también pertenece a Ciudades Resilientes de Naciones Unidas y tiene un plan en este sentido. Bueno, planificación urbana, usos del suelo. Es todo un tema el de las ciudades. Generalmente en la pampa húmeda estamos extendiendo la mancha urbana, ocupando tierras productivas, con, en primer lugar, segregación. Muchas veces se ve esto, nos concentramos en la zona más céntrica, los de mejor situación económica y la pobreza en los alrededores. Pero a su vez, este tipo de definición de las ciudades, de la ciudad extendida y no compacta, aprovechando todos los servicios en la ciudad propiamente dicha, hace que se genere más gases de efecto invernadero, más transporte, más problemas ambientales, mayor gasto del Estado que tiene que llevar servicios a lugares más lejanos. Bueno, entre tantos otros temas, este es uno de los que se discute hoy en el mundo, en cualquier tamaño de ciudad, porque el concepto de hoy es ciudad para todos y todas en todo momento. Y el ciudadano tiene un derecho a la ciudad. Por lo tanto, hoy se habla también de la proximidad. En Europa se están haciendo las ciudades de 15 minutos, donde las grandes ciudades uno tenga a 15 minutos cualquier actividad que quiera desarrollar o necesidad que quiera resolver. O las supermanzanas de Barcelona, donde cierran unas cuantas manzanas, no puede entrar ningún auto y ahí se vive vida de vecindario. Bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero creo que vamos hacia una nueva ciudad. Biodiversidad, se están perdiendo muchas especies de flora y de fauna, áreas naturales protegidas, hay que crecer en esto, en proteger humedales, por ejemplo, que también hacemos desastres, el conurbano bonaerense, countries construidos sobre lo que eran humedales, pero bueno, la naturaleza hace que el agua siga viniendo, ahí se encuentra un paredón con un muro y obviamente desvía e inunda las áreas más pobres. Todo esto dicho muy sintéticamente. Turismo sostenible, agroquímicos, bueno, participación ciudadana, información muy importante y educación para la sustentabilidad, para el ambiente. Ya vamos terminando. Una vergüenza de la provincia de Buenos Aires, pero debe ser de muchos lugares también, la cantidad de basurales que todavía tenemos, la falta de tratamiento adecuado de los recursos, de los residuos. Esto es Luján, es uno de los basurales más grandes que hay. Creo que están tratando ahora de hacer un relleno sanitario. También hay muchos municipios en la Argentina que están resolviendo, intentando resolver este problema. Las 3 R. Reducir, minimizar la cantidad de residuos que producimos en cada casa. Reutilizar y reciclar. El 50% más o menos de los residuos domiciliarios que todos producimos es material orgánico que puede convertirse en compost. Así que si hubiera planes efectivos en todos lados, miren ya, la mitad de los residuos ni siquiera llegaría a la recolección. O llegaría a la recolección y se convertiría en compost, que es utilizable. Bueno, tema largo también de hablar. Esto es muy importante. La importancia de los parques, los jardines y zonas arboladas. Lo que se llama la infraestructura verde. En las ciudades hay infraestructura gris, todo lo que edificamos, infraestructura azul, el agua, los cursos de agua y la infraestructura verde. No hay cosa de la naturaleza que nos brinde más servicios que el árbol. En primer lugar, el árbol absorbe carbono, absorbe anhídrido carbónico, CO2, y nos entrega mediante fotosíntesis oxígeno para tener un aire para respirar. El árbol hace de retén de agua de lluvia e infiltra a las napas para tener agua de calidad. El árbol
también es un retén de partículas de contaminación. El árbol impide la erosión de los suelos. Cantidad de servicios ambientales que nos da el árbol que tienen que ver con nuestra salud, por supuesto, con el clima, por lo que dije respecto a los gases de efecto invernadero, y también tienen un fin social, porque en un parque, en una plaza, no hay distinción de clases. Toma helado el hijo del rico y el hijo del pobre. Y a su vez, también para todo el mundo, el ocio o el deporte o el encuentro, que si bien hoy vivimos la vida digital y nos comunicamos todo por Zoom, el vernos cara a cara y el poder charlar y sentarse a la sombra en un momento, son cuestiones muy importantes para la salud mental y física de nuestra vida. De más está decir que la sombra que dan los árboles, y está comprobado en una calle, disminuyen enormemente la temperatura, que también por el cambio climático es cada vez mayor y se vuelve insoportable en los veranos. Algo más y ya vamos terminando. Esto también son cosas sencillas pero elementales. Nos criamos y nos educamos en las ciudades nuestras con privilegio del automóvil. Todavía uno llega a una esquina y tiene que esperar que pasen los autos y no se anima a cruzar porque si no nos pisan, digamos, por decirlo brutalmente. Este concepto está cambiando. El privilegio al peatón como cuestión educativa. Y además, también por el cambio climático, las ciudades empiezan a tener centros peatonales, es decir, más caminar, más bicicletas, más transporte público, menos vehículos en el centro, es menos emisión de gases de efecto invernadero, es menos ruido, es más seguridad, es la ciudad que está cambiando y que conceptualmente tenemos que lograr, porque por otra parte también, respecto al cambio climático, el mundo va hacia el vehículo eléctrico. Ya hay en la Argentina, las grandes fábricas están produciendo y teniendo planes de a 2030 no producir más vehículos con combustibles fósiles, tanto diésel como de nafta. Las principales ciudades europeas ya para 2025, muchas de ellas no van a permitir más ingreso de automóviles que funcionen con combustibles fósiles, así que la industria del vehículo eléctrico se va a ir desparramando por todo el mundo. También los buses, los colectivos. Desde hace 2 o 3 años hay una prueba en Buenos Aires, creo que en Rosario, en Mendoza. Bueno, el mundo está cambiando y como también se conversó en aquella conversación con Obama, un poco la síntesis es que el mundo desarrollado, la industrialización, provocó todos estos perjuicios a la humanidad, digamos, que ahora hay que resolver, pero sin dejar de ganar plata, por decirlo sencillamente. Es decir, la industria tiene que ir cambiando y producir nuevos equipos, nuevos elementos, nuevos instrumentos que nos sirvan para una nueva vida, que eviten los desastres que ya estamos teniendo en el clima y en el ambiente. Yo colaboro con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, tiene sede en Rosario, una organización impresionante. Con pocos recursos se hace muchísimo, más de 230 municipios. Entre otras cosas, se hace en los municipios un plan local de acción climática, un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y una evaluación de los riesgos. Se fijan objetivos de mitigación, de reducir emisiones y mejorar los sumideros que absorben gases de efecto invernadero, de adaptación, cómo minimizamos el impacto que tiene el cambio climático en nuestra ciudad, y se hace un plan de acciones al año 2030. Por supuesto, mucha información, sensibilización, concientización y participación. En todas las cuestiones que hablo de desarrollo sostenible en la ciudad, el tema de la participación efectiva, no el discurso solo de ida de los ciudadanos, y el compromiso es un requisito fundamental para lograr resultados.
Plan Municipal de Eficiencia Energética y Energías Renovables. Bueno, en esto hay muchísimo por hacer. El 38% de los gases de efecto invernadero que se emiten en el mundo tiene relación con los edificios. Por lo tanto, hay que hacer un diagnóstico de nuestros consumos, ahorros en calefacción, refrigeración e iluminación, no solo con equipos que ahora, bueno, los de clase A son los que menos consumen, también con el comportamiento, con lo que nosotros hacemos, con cuánto ponemos el aire acondicionado en verano y en invierno, con las luces que dejamos prendidas, en fin. Y también con nuevos diseños de construcción, cómo aprovechamos el sol tanto en invierno como en verano con el diseño de la construcción, un edificio, una escuela, lo que sea. No me puedo extender porque no hay tiempo, pero hay muchísimo para hablar de esto. Artefactos y equipos, eficiencia y consumo responsable, iluminación y alumbrado público. Las lámparas LED consumen un 50% menos, como mínimo, que las lámparas convencionales. Y si le ponemos controles remotos, dominamos el sistema sabiendo cuál se apaga, podemos apagar un sector entero si no va a tener uso durante la noche, en fin, posibilidades de mantenimiento y de ahorro en el consumo de hasta un 80%. Vehículos, como dije, mejor uso y consumo, biocombustible, están usando mucho en Santa Fe, y los vehículos eléctricos. Energías renovables, por supuesto, solar, eólica, biomasa, tanto en el sector público como en el privado. Y esto debe ser promovido por los gobiernos locales. Forestación urbana y áreas verdes, algo dijimos, capacitación de empleados municipales. En un proyecto que hicimos en un municipio pequeño de la provincia de Buenos Aires, el solo hecho de capacitar los empleados municipales hizo bajar un 12% el consumo de energía. Es el tema de nuestros comportamientos. Bueno, algunos ejemplos. Municipios, esto es Malabrigo, creo. Sí. Ya hay varios municipios que en el techo de la municipalidad, como un ejemplo y también como un resultado concreto, instalan paneles solares para tener energía solar fotovoltaica. Luces también con paneles solares que le proveen de energía a la iluminación, lámparas LED, acá hay más ejemplos. Esto es una población rural pequeña de la provincia de Buenos Aires, donde hay, bueno, aunque parezca que no, el sol da como para, a través de la energía que generan todos estos paneles, abastecer a esa ciudad. Un biodigestor para aprovechar biomasa y generar energía y abono, luces nuevamente, calefones solares, energía eólica. Hay mucho de esto en todos lados. Bueno, y vamos terminando. No sé cuánto me extendí porque no controlé el tiempo. Les pido disculpas si fue mucho. Sí, nos acercamos a la política. La gobernanza, el acuerdo en un territorio, en una ciudad para el desarrollo sostenible. Como dice, concertar con actores económicos y sociales de la comunidad, indispensable. Los gobiernos solos no alcanzan para todo lo que hay que hacer, porque mucho tiene que ver con los comportamientos, como dijimos hoy. Capacitación de equipo técnico municipal y de los actores. El mundo cambió, el mundo es distinto, es más complejo. Cuanto más capacidades hay en un territorio, más competitivo es y más atractivo se vuelve para las inversiones, incluso para los visitantes, porque también hay mejor calidad de vida. Información socioeconómica, ambiental, fundamental. Tener información, producir información y compartirla. Talleres, que siempre hay que hacer de trabajo, diagnóstico y propuestas, planificar. Ahí sí en la planificación se requiere cierto conocimiento técnico, pero hay muchos profesionales capacitados para esto y hay muchos jóvenes que están estudiando estas nuevas disciplinas. Y lo básico, tener una agenda. Si nos pusimos de acuerdo hacia dónde queremos ir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Con qué recursos y cómo lo vamos a hacer?
termino con este tema que es muy político y que es el mensaje que quiero dar en esta ocasión. No lo hago en otras charlas de las que suelo dar. En realidad, y hoy lo hablaba con Sebastián, los ciudadanos se quejan de la política, critican, hay distancia entre representantes y representados, hay disconformidad, frustración, desilusión, hay mucho problema en este sentido, sobre todo en las crisis. Pero bueno, este problema político a su vez puede ser solución, porque el desarrollo del territorio sostenible es una construcción política. Se hace desde la política. Este tema de que la búsqueda de acuerdos con los sectores que intervienen en la economía, en la educación, en la sociedad a través de inquietudes, los ciudadanos mismos, son protagonistas de la vida en la ciudad y de su futuro. Por lo tanto, hay que buscar estos acuerdos. Y bueno, compartir ideas, compartir proyectos, compartir acciones, escuchar. Nosotros, sobre todo los que nos formamos en la política desde hace mucho tiempo, hay que hacer un reaprendizaje de esto de practicar la escucha, de pararse al medio. Y en cada comunidad hay muchas iniciativas interesantes que a lo mejor no salen a luz si uno no da la oportunidad. Bueno, fijarse objetivos a largo plazo, algo de eso dijimos. Tratar de buscar y de propiciar nuevos liderazgos. Estamos acostumbrados, y es cultural, hay que ir cambiando, a liderazgos más bien verticales, a una cuestión de mando y obediencia, digo en términos generales, culturales, que a veces es facilismo también para la ciudadanía, porque bueno, que hagan y después critico, o así también, muchas veces la participación se refiere solamente a votar cada 2 años. Tenemos que buscar o tratar de lograr liderazgos que sean más relacionales, no parados tan arriba, sino al medio, que aprovechen la inteligencia de todos, más colaborativos. Bueno, optimizar recursos, todos los recursos, recursos naturales, financieros, educativos, humanos, tecnológicos, sobre todo en el mundo que vivimos, en fin. Y también, como decíamos acá, si tenemos más capacidades, vamos a aprovechar mejor las oportunidades del contexto, que siempre las hay. Por supuesto que, por ejemplo, uno de los temas, el de las tecnologías, las nuevas tecnologías, la Big Data, la inteligencia artificial, todo lo que significa el mundo del conocimiento y de la innovación, la automatización de los procesos, la robotización en la producción. Bueno, todo esto llegó para quedarse, así como nuestra relación por el Zoom a través de este medio. Y en un caso curioso, las empresas demandan más jóvenes capacitados de los que se les puede proveer. Por lo tanto, este es uno de los grandes temas que van a quedar. Miren, este verano Mercado Libre generó un plan de 10.000 becas para los miles de chicos, de jóvenes, que va tomando todos los meses, y se anotaron 50.000. Permanentemente yo siempre publico esto en Facebook, y es la verdad que es lo que menos le interesa a mi público, de las necesidades que tienen las empresas de jóvenes capacitados para la economía digital. Bueno, entonces, también necesitamos y a esto va la gobernanza, un nuevo sistema de gobierno.
que sea distinto a lo que estamos acostumbrados, a ese gobierno antiguo, jerárquico, burocrático, donde cuesta tanto relacionarse y conseguir algún resultado. Y también cambió el tema de los gobiernos de oferta, porque ahora la sociedad, hay mucho individualismo, se fragmenta también la demanda y hay que dar respuesta ya no con un plan para todos, sino con varios planes para distintos sectores de interés. En definitiva, nuevas formas de pensar y nuevas formas de hacer. Desafío que tenemos en la política, en los territorios, en todos lados, como dije, en el mundo del conocimiento, de la innovación, del cambio permanente. Hay una dinámica tremenda en todo, y hay nuevos paradigmas de la producción, del trabajo, de nuestras relaciones. La familia no es lo que era, las relaciones entre nosotros y con las instituciones tampoco, ni con el barrio, ni con el club, los vínculos son distintos, hay mucho más individualismo. De manera que, bueno, las recetas del pasado no son tan útiles, sí las cuestiones básicas ideológicas de valores y de creencias, ¿no? Pero la modernidad se impone, hay que adaptarse, hay que cambiar, y los desafíos en las ciudades, en los municipios, en los territorios son inéditos, no tienen precedentes de todo tipo, como acá dijimos. De manera que, dicho esto, les dejo mis direcciones o mis datos, si se quieren, no sé, si surge alguna necesidad, perdón si me extendí en el tiempo, y bueno, no sé si hay preguntas o cómo es la organización. Muchas gracias, Orlando. La verdad que es muy interesante todo lo que nos contaste y da para repetir, porque como decís vos, es un tema en el que se puede profundizar mucho y al mismo tiempo es un tema muy importante que no está puesto debidamente en agenda, más allá del eslogan bueno, que todos escuchamos, que es moneda repetida por ahí en las propuestas de gobierno. La realidad es que falta un trabajo en materia de políticas públicas con un Claro. proyecto a corto, mediano y largo plazo, y me parece que, de acá vos me preguntabas las preguntas, hay un par de preguntas y las pueden seguir realizando los correligionarios y correligionarias a partir del chat, y yo te las traslado verbalmente. Uno de ellos, José Andrade, plantea que el partido debería hacer una jornada de cambio climático y manejo sustentable con sus debidas conclusiones y con políticas a aplicar. Esto no es una pregunta, es una afirmación que no solo yo comparto, sino que del Movimiento Nacional de la Militancia Radical compartimos, pero estamos generando estos ámbitos de debate, estos ámbitos de encuentro, estos ámbitos de pensamiento, porque no los encontramos desde hace muchísimos años en nuestro partido, y porque sabemos que ningún partido los genera, y porque estamos absolutamente convencidos que si queremos lograr transformaciones, las tenemos que hacer desde la política, y que la política para eso debe construir conocimiento, debe construir proyectos comunes, y si los partidos políticos no hacen eso, no hay futuro para nosotros mejor que el que tenemos hoy. Y este es un desafío muy grande, el camino es muy arduo, porque hoy es fácil hacer política desde el eslogan, es la política electoral, es la política que sirve para ganar elecciones, pero no es la política que sirve para transformar. Y esto, bueno, me permito esta licencia de hacer este comentario, al Y mismo tiempo que doy tiempo para que los correligionarios hagan algunas preguntas más, si me pero dejaste creemos que agregar, es esencial. Dale, si me dejaste agrego algo también, que yo dale. suelo decir, y algunos me dicen, nada, no se usa más. Yo digo, un partido político es un proyecto colectivo. Es decir, lo que nos une es compartir un ideal, una propuesta, que va cambiando con el tiempo, pero que la vamos haciendo entre todos. Hoy se puede pertenecer a uno, a otro, incluso se puede cambiar de ciudad, de provincia, y ser candidato de distintas cosas cada 2, cada 4 años. En realidad hay una deformación que afecta directamente al sistema democrático.
más todo lo que vos decías de la cuestión de los contenidos. Si no discutimos sobre las cosas que nos pasan y cómo buscar soluciones, evidentemente, discúlpeme, pero yo soy profundamente antigrieta, porque creo que es un engaño que se hace a la ciudadanía. Es blanco-negro cada 2 años, saber por qué, con los protagonistas que van cambiando sus pertenencias, pero es entretenernos en algo que favorece a determinados dirigentes. Uno puede ser antiguo cuando plantea la necesidad de discutir proyectos, incluso superar diferencias sin que nadie pierda su identidad para llegar a algunos acuerdos como necesita nuestro país para arrancar en un proceso de desarrollo. Termino con esto. Perdona la interrupción, Sebastián. La Argentina necesita 10 años de crecimiento al 4,5%, en los últimos 20 años creció el 1 y pico promedio, para llegar a una pobreza del 10% dentro de 10 años, ¿no? Merecería grandes debates, discusiones y búsqueda de soluciones, creo. Por ejemplo, esto, que es lo que más nos duele, el cómo vivimos con tanta desigualdad y con tanta pobreza, que es la mitad de los habitantes de este país y que, bueno, no se ve en el panorama que esto pueda cambiar. Así es, Orlando, y ese es el desafío en este comité virtual que abrimos todos los viernes a las 19 horas para tratar distintos temas y para tratar de empezar a generar un camino distinto, de prender una luz de esperanza y de darle a la política lo que la política debe tener, que es ideas, que es proyectos comunes, y ese es un desafío de todos y cada uno. Y no quiero evitar las preguntas ni llevar el tema para otro lado, porque te cuento también que cuando terminemos con las preguntas y respuestas, nosotros siempre pasamos a una segunda instancia, que es la instancia de debate, donde podemos debatir los temas que fueron expuestos ese día o los temas que los que asisten a este comité virtual quieren poner arriba de la mesa, y este es un camino que hacemos entre todos. El camino que tomamos de este movimiento es el camino difícil, no es el camino fácil, es el camino de la transformación, no es el camino electoral, y ese es un desafío y es una invitación también para todos. Así que bueno, después de que terminemos con las preguntas y respuestas, siempre un momentito más nos tomamos para intercambiar, y estás invitado este viernes o el que quiera para participar de nuestras jornadas, que siempre traen temas de interés y que siempre traen expositores de lujo, como esta no fue, sin lugar a dudas, no fue la excepción. Fue una exposición brillante y un tema muy importante para ilustrarnos a todos nosotros, que como militante político queremos ser actores del cambio, y del cambio en serio, no del eslogan, sino el que requiere de la política y la capacitación de sus militantes. Así que si te parece, te traslado alguna preguntita que fueron haciendo ahí en el chat. Por un lado, bueno, José Luis Sufiarro hizo una pregunta que la respondiste acabadamente, que tenía que ver con construir ciudadanía, si lo vinculabas con la necesidad de gobernanza, eso lo desarrollaste. Y Juan Carlos Valente de Dolores planteó que, bueno, excelente charla, que ha aportado algunas soluciones, pero pregunta concretamente cuáles serían las más inmediatas a tu criterio, si selección y clasificación de basura, si plantar árboles, si acrecentar los espacios verdes y parques. Todas, porque cada una tiene su complejidad y su tratamiento. No se pueden hacer simultáneamente. Una política ambiental en un municipio, como dije, tiene que atender, obviamente, la cuestión de los residuos, tiene que interesarse en la cuestión de la energía. Miren, hace muchos años, uno de los indicadores de crecimiento económico y de desarrollo del municipio era la cantidad de energía que consumía. Ahora es al revés. El que menos consume es el que mejor ubicado está en términos de desarrollo. Hace muchos años, la cantidad de basura que se generaba en un lugar indicaba capacidades de consumo, de producción y que la gente estaba bien, supuestamente. Hoy es todo lo contrario. Cuanto menos basura producimos y más la tratamos, mejor considerados estamos y supuestamente mejor vida hay en nuestro territorio. De manera que esa agenda ambiental y climática que yo les pasé de largo es de todas cuestiones a atender simultáneas. Habrá algunas más sofisticadas, por ejemplo,
lo de las tecnologías, las Smart City. Hoy el mundo inventa y produce aparatos para lo que quieran. Pero bueno, yo tampoco soy muy de comprar todo. Es decir, lo que dirige una ciudad, lo que planifica, lo que pone una visión sobre el futuro, está acá. Y está entre todos. Y está en la política. Los aparatos ayudan, pero hay ciudades muy ricas que utilizan mucha tecnología, pero no quiere decir que las Smart Cities sea la solución de todo. Bueno, salvo esto, el resto de las cosas que planteé en esa agenda se puede hacer. No cuesta nada hacer un centro peatonal, no cuesta nada compartir con la sociedad y sus instituciones una nueva cultura en cuanto a menos uso del auto, en cuanto a mejor vida en sociedad, en fin. No me quiero extender porque les dejo la presentación de la Agenda Ambiental y Climática y después, si les interesa y se ponen a pensar un ratito, de muchas de ellas dirán, ¿por qué no se hace en mi ciudad algo tan fácil? Que, como dije, de la infraestructura verde, un servicio gratuito, y a veces nos pasamos mutilando y arrancando plantas por todos lados. Bueno, no sé si respondí, pero no me gusta concentrarme solo en uno solo de los temas a resolver. Y el cambio climático, pero hay muchos municipios que ya están trabajando en esto en la Argentina. La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático es un ejemplo mundial. Yo asesoro, colaboro con ellos. Es Argentina y son 230 intendentes que trabajan en este tema. Lo del cambio climático está íntimamente ligado al tema medioambiental también. Orlando, te hago una consulta y perdón que tengo la cámara apagada, tuve un pequeño inconveniente con la computadora que estoy solucionando, así que te estoy preguntando desde el celular. Sí. Vos decís que esta red es un ejemplo a nivel internacional, que hay más de 200 municipios, y me surge la duda, ¿qué municipios ves vos que son pioneros y que están a la vanguardia en esta tarea? En la Argentina, digo, ¿no? Godoy Cruz, intendente radical, por ejemplo. Rafaela, intendente peronista, es un ejemplo en desarrollo territorial sostenible. De mi zona, Saavedra Pigüé, intendente radical electo desde diciembre de 2019. En un año y pico ha hecho pero un progreso, lo pueden buscar en Facebook. Se llama Ambiente Saavedra Pigüé. Miren, en cuanto va, un año y medio, todo lo que hizo en temas ambientales. Trenquelauquen, Malabrigo, hay muchos municipios que, y los grandes, ¿no? Bueno, la ciudad de Buenos Aires, Rosario está haciendo muchas cosas también, en fin, escapan, puedo ser injusto, escapan a mi memoria ahora, pero si entran en la página Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, RAMSC, van a ver, pero ejemplos a montones tienen para ver de las cosas que hacen nuestros municipios, nuestros intendentes y sus comunidades, ¿no? Desde ya. Perfecto, Orlando, muy interesante eso. Bueno, como sabés, en esta sala virtual, en este comité virtual, hay, como mencionaba al comienzo de la charla, personas de todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Ajá. Fuego y desde la cordillera hasta el este mismo. Pero bueno, particularmente yo soy de la provincia de Santa Fe y te escuchaba que nombraba dos municipios santafesinos, como dijiste, Rafaela, gobernado por el peronismo desde el comienzo de la democracia, y Malabrigo, que está actualmente gobernado por un amigo correligionario. Se cortó. Se cortó, no sé qué. Perdón, que Ahí está, ahí está. ahí logré entrar de vuelta con la computadora y me generó un problema técnico. Pero decía que Malabrigo, gobernado desde hace algunos años por un correligionario, y no sé si tenés presente o si en esa página que mencionás están algunas de las políticas públicas que han desarrollado, porque digo, el rol Sí. nuestro como militante también es tratar de difundir lo que se hace bien, tratar de marcar el camino, digamos, correcto para el desarrollo de nuestras comunidades, y bueno, cada uno de nosotros vive en un lugar distinto y creo que tenemos esas ganas de poder
de poder orientar un poco y de poder hacer lobby en el buen sentido para que las políticas públicas que se están desarrollando bien en un lado se puedan desarrollar bien en otro. Sí, seguro. Esta es la riqueza del intercambio. De ver ejemplos y adaptarlos con los cambios necesarios a cada ciudad, a cada territorio. En esa página van a encontrar un montón de ejemplos de municipios. Ahí cerca tienen San Carlos Sud, ustedes chiquito, pero en temas climáticos y ambientales ha hecho un montón, y tecnológicos. Sí, hay mucho para ver. Se le corta a Sebastián. Pregunta Delia si tenés presente si Ciudad Esperanza, Santa Fe, está presente en esa red. No escuché. ¿Esperanza? ¿Esperanza? No tengo alguna noción. ¿Esperanza está cerca de Sunchales y de Rafaela? No, entonces estoy equivocado. Lo vinculaba a desarrollo territorial, más climático, pero no sé, la verdad que no puedo responder. Bueno, Orlando, yo te quiero agradecer mucho tu participación con nosotros. Siempre aproximadamente a esta hora estamos dando apertura a la segunda etapa, que es la de debate. Y nuestras reuniones siempre van entre las 19:15 y las 21:15, para que cada uno de nosotros podamos saber el tiempo y administrarlo. Y esta invitación que te hacía más temprano está vigente para vos y para quien la quiera trasladar, para aquellos quienes quieran pensar una Argentina diferente y que además de pensarla la quieran construir. Y bueno, para eso estamos generando este espacio y para eso esperamos que espacios como este se multipliquen y se consoliden, porque bueno, estamos convencidos que ese es el camino para salir adelante. Yo me quedo un rato más, pero te digo esto, yo los felicito y les cuento una infidencia un poco triste. En la política es donde más me cuesta hablar los temas que yo hoy cumplo, como les dije, un rol de promotor de cosas, de facilitar información, contactos, también estudio mucho y trabajo en estos temas, pero donde más me cuesta es en el propio terreno político, así que ustedes me hayan que yo me haya podido expresar, para mí es un gusto enorme que también me da esperanza. No hay que aflojar. Claro que es duro frente a la política, a la mercantilización de la política, a lo que vemos hoy como una realidad que todos deseamos que cambie, pero por supuesto que hay que seguir defendiendo ideas que algún día serán proyectos, conductas, comportamientos, y seguir dando ejemplos de nuestros líderes. Yo siempre destaco Arturo Illia, y muchos jóvenes ni saben, y muchos dirán qué antigüedad. Bueno, veamos los resultados de 3 años de gobierno, y tenemos mucho para aprender, aún en la modernidad, ¿no es cierto? Así que bueno, el agradecimiento mío y las felicitaciones, sigan haciendo política. Muchísimas gracias, Orlando. Yo le voy a dar la palabra para que abra la segunda etapa de debate de nuestra jornada a Changi. Y te quiero agradecer nuevamente e invitarte, como te decía, para el viernes que quieras entrar, lo puedas hacer. Y les digo también, veía por ahí un correligionario que pedía si le podíamos hacer llegar una información por WhatsApp, que tenemos un WhatsApp disponible del movimiento, que es MNMR Oficial, que si me piden a mí, los puedo agregar y que solamente sirve para difundir información del movimiento, para realizar las invitaciones que hacemos a todos los viernes, con el flyer correspondiente y el tema y el expositor, y donde también compartimos en ese grupo las grabaciones de las charlas que fuimos realizando, que ya hemos perdido la cuenta, creo que son más de 50, y que realmente están marcando una dinámica política
que nuestro país no la marca nadie más. Y eso creo que, por un lado, es muy bueno desde el punto de vista, digamos, de que nosotros lo estamos haciendo, y por otro lado es muy malo, porque realmente sin debate político y sin poner arriba de la mesa los temas importantes, es imposible que pueda haber proyectos políticos colectivos y es imposible que pueda haber transformaciones reales de la sociedad en la que vivimos. Así que bueno, Changi, te paso la palabra. Orlando, te agradezco de vuelta y arranquemos el debate. Bueno, bienvenido Orlando al Club de los Antigrietas. Acá no solo somos antigrietas, sino que como una buena parte, creo yo, pensante y esperanzada de la sociedad argentina, estamos ahí a la expectativa de que un gobierno que llegue para dar solución a los problemas que el país tiene y que en última instancia es para lo que uno entiende se lo votó y no para echarle la culpa al que estaba antes, aunque en buena medida, es decir, puede haber culpa en los anteriores, no lo dudo, pero esto de que el que llega es para echarle la culpa al anterior y no termina siendo, hablando en criollo, un carajo, nos tiene realmente hartos. Y esta profundización del tema de la grieta hace presagiar un destino realmente muy problemático, por no decir negro, por no decir tétrico, porque de las sociedades que padecen crisis no se sale de esas crisis, sino es a partir de entender que se tienen que generar ámbitos de consenso para buscar esos consensos que nos permitan aunar fuerzas y que a partir de aunar fuerzas podamos superar situaciones realmente complejas. Mirá, a mí me da no sé qué, que en estas charlas que venimos dando todos los viernes, que si mal no recuerdo, son 79, bastante más de 50, que le hemos dado continuidad viernes tras viernes, llueva, truene, pase lo que pase. Pero me da un poco de bronca que en estos últimos tiempos, o en estos últimos 2 meses, desde que empezó el movimiento de las internas para llegar a la PASO, para de la PASO llegar a la general, eso, sumado creo también a la proliferación de Zoom, que al principio no existía, nos ha hecho bajar aproximadamente a un 20 o 30% de lo que sabíamos tener como participantes. Estamos en un 20 o en un 30. Y yo creo que la charla tuya, es decir, realmente es sumamente importante y creo que trata de memorizar qué fue lo que planteaste, porque te vamos a pedir que dentro de lo que planteaste elijas algunos subtemas y nos vuelvas a dar alguna charla sobre los subtemas que te parezcan más trascendentes. Es decir, hay algo que también yo no sé, porque no sé si hay medición, nunca pude medir, porque esto se transmite en vivo por Facebook y eso yo no lo puedo contabilizar. Y me consta que hemos tenido más gente viendo por el Facebook que por el Zoom. Tal vez porque quieran mantenerse en el anonimato los muchachos. Pues nosotros hacemos invitaciones generales. Y el que participa en el Zoom, ¿viste? Queda con la cara, queda con el nombre, queda con el apellido. El que se mete con el tema del Facebook, no tenés idea quién es. Lo que sí, ese no puede hacer preguntas. Esa es la diferencia. Pero agradecido por tu participación. Muy buena la charla y te reitero esta solicitud de compromiso de que en caliente, recordando qué fue lo que planteaste, pienses en algunos subtemas y me los hagas llegar a mí o
o al amigo Gasque, que está permanentemente también en contacto conmigo, para que trabajemos sobre eso. Porque mirá, nosotros estamos caminando hacia el patíbulo y no es tanto el tiempo que nos queda para cambiar de ruta y no terminar decapitado. El tiempo se acorta. Y esto es una cuestión de que si nosotros no garantizamos una concientización sobre el problema, es probable que no haya un incentivo para el estudio y la educación sobre el tema y sobre las soluciones que se le puedan dar. Y al mismo tiempo, es un poco el huevo y la gallina. Si se estudia sobre el tema, se avanza en la concientización y por lo tanto uno se involucra cada vez más en buscar una solución al problema climático que es realmente patético. Yo creo que si en líneas generales el tema de las energías sustentables, y hay algunas preguntas que entraron tarde, que vi que algunos preguntaban, por ejemplo, el impacto que tiene o que puede llegar a tener el fracking, que es una de las cosas estas con vaca muerta y demás hierba. Es decir, yo creo que el tema de las energías sustentables es un tema realmente trascendente. Estamos hablando de energía solar, estamos hablando de la utilización del viento, estamos hablando de la utilización de la marea. Yo creo que a corto plazo todo va a terminar siendo energía y va a terminar siendo energía renovable. De la misma manera también que para garantizar el agua potable, el tema de es decir, de la utilización del agua de mar, pero desalinizando, es algo que también se va a ir dando. Y el tema del recicle de la basura, que empieza en un problema de concientización incluso familiar, en cuanto a la separación de la basura. Como vos bien dijiste, la mitad se degrada y de paso te sirve como fertilizante, como relleno, como lo que sea. Y la otra mitad es oro en polvo si lo sabes utilizar. Pero eso tiene que empezar en la separación ya del tema de la familia, que está planteado pero no está realmente asumido. Es como una de las tantas cosas que yo lo suelo plantear. Es decir, el cambio necesario que se tiene que dar, empieza acá, empieza acá. Es decir, acá ha habido pérdida en la escala de valores, pero en forma impresionante en los últimos tiempos. Se ha asimilado a la corrupción, que es un hecho deleznable, que puede liquidar cualquier propuesta o proyecto de sociedad de izquierda, de centro, de derecha. Pero se lo ha asimilado como una cosa natural. Entonces, sobre todo los radicales tenemos que empezar a diferenciar algo que vos en alguna medida lo planteaste. Lo que es los valores que son inalterables, fundacionales y que mantienen permanencia y que le dan sentido de ser al radical, por un lado. Pero un tema son esos valores fundamentales donde el que se quiebre pero que no se doble está perfecto. Pero no confundir esos valores esenciales y fundacionales del partido, con lo que son las estrategias que se tienen que mover de acuerdo a la realidad y a la situación que tenés en un determinado momento y las tácticas que vas a aplicar para poder llegar al objetivo que te fijaste. Porque en eso no es que se rompa pero que no se doble. En eso lo que tenés que ser es un junco, porque si no sos un junco terminás reventado y no tenés la más remota posibilidad de poder realmente plasmar en la práctica esos objetivos fundacionales que siguen teniendo vigencia. Pero bueno, te comprometo a que pienses entonces en esos subtemas y vamos a trabajar sobre esos aspectos. Probablemente la semana que viene voy a conectar con algunos de los muchachos que van como candidatos a diputados nacionales
que pertenecen al movimiento y que no son tantos y que están en algunas provincias. Este es un movimiento que básicamente, mira, yo diría que básicamente la pretensión y el objetivo de este movimiento es garantizar que la Unión Cívica Radical deje de pregonar una democracia que no practica en el marco interno ya desde hace años. Recuperar ese funcionamiento democrático que nunca debió dejar de tener y que hace 30 años se viene degradando adentro del partido, para poder volver a predicar democracia hacia afuera con la suficiente credibilidad que tienen aquellos que la practican hacia adentro. Es decir, al margen que después fulanos vayan con una lista o menganos vayan con otra. Pero creo que el tema central y uno de los objetivos fundamentales de este movimiento es generar conciencia de que la Carta Orgánica está hecha no para usarla cuando te sirve, sino que está hecha para ser aplicada cuando te sirve y cuando no te sirve puntualmente. Y que se tienen que garantizar juntas electorales transparentes y los padrones tienen que ser depurados. Porque si no sos capaz de funcionar democráticamente adentro del partido, con transparencia dentro del partido, no podés ser creíble en la prédica que del pico para afuera podés estar haciendo todos los días. Te dejo un abrazo y bueno, y dejo abierto a las inquietudes que puedan tener los muchachos. Y muchas gracias por haber estado y por habernos dado esta charla. Gracias, Changi. Le doy la palabra a quien está anotado primero en la lista de oradores, Eduardo Deleville. Eduardo es estudioso de estos temas también. Les recuerdo a todos que pueden levantar la mano con el botón específico que tiene la aplicación, de esa forma me arma la lista de oradores y que cada uno pueda hacer uso de la palabra por 5 minutos. Por favor, tratemos de ser respetuosos del tiempo, así tenemos margen para que hablen algunos, por lo menos, que se nos ha ido un poquito el comienzo de la etapa de debate. Eduardo, está habilitado tu micrófono. Tenés que habilitarlo vos, desbloquearlo vos, te recuerdo. Yo te lo habilité ya, pero tenés que desbloquearlo con el botón que está abajo a la izquierda. Ya me muteé, ahora sí. Buenas tardes. Primero, básicamente, buenas tardes a todos. Primero, básicamente, afirmar la línea del expositor en forma enfática y las palabras de Changi, que realmente son importantes en un momento tan crucial, donde evidentemente algunas cosas se superponen con otras y lo importante se deja fuera por lo urgente. Trabajo en una organización que hace 15 años que está trabajando en temas de cambio climático. Para nosotros no es ningún tipo de novedad ese tipo de cosas. Trabajamos con gente que trabajó con Al Gore y que lograron en el año 2007 el Premio Nobel de la Paz. Como consecuencia de ello, llevamos adelante un proceso no enfocado estrictamente a lo que planteó Orlando, sino un proceso distinto para irrumpir en el campo con una nueva forma de producir alimentos. Este es un tema importantísimo que hemos difundido y lo hemos difundido en todos los países. Pero el tema fundamental es que el rebote sistemático, yo diría la resistencia al cambio es importantísima. El tema de la economía circular, el tema de una economía productiva distinta, no contaminante, con defensa del medio ambiente, asociado al tema del desarrollo social, es el proyecto que llevamos adelante. Se lo ofrecimos a varios gobiernos, se lo ofrecimos a la ONU, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Sucede una cosa muy simple. Hay muchos intereses creados en el medio y hay muchas cosas que este tipo de proyectos destruyen. Al destruir ese tipo de statu quo, de alguna forma,
ponen obstáculos y las cosas no se realizan. Las cosas se van llevando para adelante, se patean, se patean. Por ejemplo, nosotros estamos en condiciones de producir en tiempo récord 40 tipos de vegetales diferentes y 5 especies diferentes animales. Y si con una gran economía, con un gran desarrollo social, con una gran dignificación del ser humano y apuntando al desarrollo, obviamente, con aplicación de alta tecnología y altos procesos productivos. La moraleja es muy simple. Hemos bajado esos proyectos y en este momento en lo que estamos trabajando es nada más que en la remoción de los obstáculos que a esos proyectos obstaculizan aplicarlos. Yo creo que el gran esfuerzo, y en esto te pediré unas palabras, Orlando, el gran esfuerzo está en romper este círculo vertical que existe bloqueando nuestras mentes. Yo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando trabajaba de funcionario político, con el secretario de Obras Públicas, decidimos cambiar todas las luces de bajo consumo. Y lo empezamos a hacer eso en la época de nuestros gobiernos, en la época de los gobiernos radicales. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden hacer con un gran poder político y con acuerdo. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a repetir, en el poder político actual, en los partidos políticos actuales, desgraciadamente, este tipo de temas está absolutamente ausente. Entonces nos dedicamos, sí, a los paneles solares, al auto eléctrico, etcétera, etcétera, pero no a los procesos que lleven directamente en forma, yo diría, así, lineal, al mejoramiento de la calidad de vida de la familia. Por eso te invito y voy a participar de algunas actividades que vos has propuesto, de destapar esa suerte de etapa del desarrollo que significa el bloqueo mental que tienen nuestros políticos en el trato de este tipo de cosas. Desgraciadamente, es mucho más importante en muchos aspectos la economía del petróleo que la economía limpia. Entonces, desgraciadamente, o la economía, por ejemplo, de la barbaridad que hacen con las minas y todo ese tipo de cosas cuando con la producción minera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que te quiero decir es que me alineo absolutamente a lo que dijiste y nuestros proyectos están absolutamente en línea y nuestra tribuna también. Así que muchas gracias al espacio y la verdad que, repito, como decía recién el Changui y como decía Seba, este es un espacio esclarecedor. Este es un espacio donde se aprende. Entonces hay que tratar de convocar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque la pelea de que si una foto sí, una foto no, esto y el otro, que tiene por tiempo determinado la distraída la atención de la gente en temas banales y no en temas importantes, estamos en el horno. Así que, amigos, muchas gracias y realmente ha sido un placer escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Sebastián Cáceres tuvo unos inconvenientes con la conexión, así que yo voy a seguir con esta segunda parte de la jornada de hoy. Le voy a dar la palabra al señor Orlando Costa. Un minutito, por favor. Ya está habilitado, Orlando. Muchas gracias. Bueno, no, a ustedes un breve comentario. Es cierto, yo planteé temas generales y la cuestión territorial de las ciudades, de los municipios, porque es tan denso y tanta cantidad y tanta complejidad de todo esto, que en un espacio de 40 minutos, y que creo que me excedí, no podía hablar de la megaminería, del fracking, de las grandes represas hidroeléctricas que están siendo en Santa Cruz, donde para una población de 200.000 habitantes después
además del problema ambiental que generan, hay que transportar esa energía hasta Buenos Aires. O hasta otro, bueno, hay muchos temas que debemos hablar. Pero, por lo que dijo Eduardo, quiero hacer también una referencia. Yo tengo una experiencia concreta, me tocó ser, como dijo Sebastián, fui concejal 6 años, fui intendente 12 años, después fui legislador, en fin, tuve muchas responsabilidades. Hay dos cosas que nos pueden marcar en la Argentina. Por un lado, la falta de recursos cuando uno está en los estados subnacionales. Y por otro lado, ya entrando en el tema del desarrollo sostenible, que ante la necesidad de financiación, también hay grandes líneas internacionales a las cuales uno tiene que insertarse y a veces se restan capacidades de generación propia de nuevas ideas y proyectos, porque bueno, vienen programas para hacer tales y cuales cosas en función de las grandes líneas del mundo. Pero, no obstante, cuando uno tiene la posibilidad, como tuve yo, de gobernar en un territorio, si se administran bien los recursos, si se definen prioridades en el sentido que uno pretende, se pueden hacer cosas. Y mire que lo dice alguien que en el año 2001 no podía pagar los sueldos. Yo hacía asambleas con los empleados municipales en su lugar de trabajo para ir a decirle que el 5 del mes siguiente no le iba a poder pagar el sueldo. Me aguantaban, no me pasó nada y después salimos adelante. Siempre es posible hacer cuando hay buena política, cuando hay honestidad, cuando hay generación de confianza en la ciudadanía. Y lo que un poco dije hoy, esto de compartir ideas, compartir proyectos. Pero, como decía Eduardo, el recurso siempre es escaso, la atención a nuestras ideas desde los territorios no siempre es la mejor respuesta, pero bueno, es parte de la lucha política. Lo que decía Changi hoy, si no debatimos alrededor de los problemas, si no discutimos sobre proyectos para resolverlos, probablemente si hay alguna solución, la dará el mercado si le conviene, pero la política pierde protagonismo y posibilidades de hacer, así que la fórmula, repito, como decía Eduardo, es seguir trabajando, quejándonos cuando no nos atienden o cuando no encontramos canales por donde ejecutar y llevar adelante nuestros proyectos, pero no hay que aflojar. En mi caso, como les dije, después de muchos años, desde muy joven, de militar en política, bueno, tengo íntima relación con las políticas públicas, colaborando, ayudando, como en este caso, tratando de difundir ideas que le sirvan a otros y que vayan progresando a partir de estos lineamientos en las cosas que le toca hacer en cada lugar. Bueno, muchísimas gracias Orlando, un placer que nos haya acompañado hoy, sumamente enriquecedora su charla y esperamos contar nuevamente con su presencia en poco tiempo. Voy a cerrar la lista de oradores. Le voy a dar la palabra a Manolo Narambuena de Neuquén, a quien le pido que por favor haga correcto el uso de su tiempo de 5 minutos y a los 4 minutos yo le voy a estar avisando. Manolo, procedo a habilitarlo. Está habilitado, por favor, denme ustedes su micrófono. Gracias. Gracias, buenas noches. Qué buenas lástima. Noches. Yo lo que pasa es que le quería hacer una pregunta al ingeniero Acosta, porque él señaló, ¿no es cierto?, que los árboles son unas principales armas para la contaminación ambiental, etcétera, etcétera, que nos aqueja y el calentamiento global. Mi pregunta era si
una forestación incentiva en lugares como la Patagonia, ¿no es cierto?, aquí semiárida, puede tener consecuencias no deseadas, y se lo pregunto porque aquí en Neuquén, en la zona norte, se empezó un programa de forestación que se iba a hacer más social, económico, qué sé yo cuántos, de aserraderos y qué sé yo, pero se advirtió que se trajeron plantas que no eran de la región y afectaron a las araucarias, que es la planta natural nuestra, de nuestra región, en esa zona. Y después, bueno, están las obras hidroeléctricas, que supuestamente se iba a hacer otra pampa húmeda en todo el cauce del Limay y del río del Limay en particular, que no prosperó, no hubo forma de, o no hubo interés, o no hubo interés, o interés económico, no se hicieron las canalizaciones y todo eso. Pero mi tema es si por allí podemos hacer algo contrario a lo que queremos, ¿no es cierto? Forestamos, pero capaz que en una de esas, en esta zona, no estoy hablando Pampa Húmeda, ni Santa Fe, ni Córdoba, que es otra realidad. Muchas gracias. Por nada. Yo le voy a dar la palabra nuevamente al señor Costa, pero recordemos que todas las preguntas se hacen en la primera parte del debate por escrito en el chat, que Sebastián o cualquiera de los moderadores la lee, porque esta es la segunda parte de debate político. Pero como hizo muy buen, correcto uso de su tiempo, y muchísimas gracias, querido Manolo, le voy a dar la palabra con mucho gusto a Orlando Costa. Un segundo, por favor. ¿Está habilitado, Orlando? Te pido que por favor desmutee su micrófono. Gracias. Sí, ahí estamos. Muy bien, Manolo. En la pregunta está la respuesta. No se puede hacer cualquier cosa. Y si se hace mal y no se planifica y no se estudia, con especies invasoras, exóticas, afectan el ambiente y las especies nativas, claramente. Pero el tema de los árboles, les cuento muy brevemente un caso. San Luis, la cuenca del Morro, es un río que se creó con afluentes de la naturaleza, que llegó casi hasta Villa Mercedes, generando un riesgo enorme, enorme. Se abrió la tierra a 200 metros de ancho, con un montón de riachos. ¿Qué solución se encontró? No fue la del hormigón. Volvieron a lo que antiguamente alguna vez fue el CONICET, el INTA, en fin, hubo un montón de estudios, plantaron árboles. Y sacaron por ley que los productores aledaños tienen que plantar un 5% de la superficie de su campo de árboles para evitar este tipo de cosas. En Córdoba también pasó lo mismo y también legislaron al respecto. Pero se estudia qué especie arbórea es la que hay que plantar para generar esos bosques, esa infraestructura verde que cumpla su función ambiental. No es mi especialidad, yo no soy agrónomo, pero digo esta generalidad de las casas. Bueno, muchísimas gracias, Orlando, y voy a darle la palabra a Rufino Avaroa. Billy, te voy a pedir también que por favor hagas el uso correcto de los 5 minutos de tu tiempo. ¿Estás habilitado, Rufino Avaroa de Jujuy? Te pido que por favor desmutees tu micrófono. Rufino Avaroa, te pido nuevamente que por favor desmutees tu micrófono. Estás habilitado. ¿Se escucha ahora? Se escucha muy bien. Adelante, Billy. Bueno, lo primero que quiero señalar es el agradecimiento a Orlando Costa, porque realmente todos sus conceptos fueron muy interesantes. Yo soy ingeniero civil, me ha tocado participar en la función pública en varios aspectos y básicamente quería señalar la participación que tuve con Eduardo de Leville como ministro de Economía de la
Ciudad de Buenos Aires. En esa época el intendente era Zaguier y teníamos múltiples inconvenientes, fundamentalmente el económico. Entonces, a lo que apunto es que a veces tenemos recursos, no podemos hacer, y en este caso no teníamos recursos, tuvimos que inventar cosas, como por ejemplo, ponerle bolsas de residuos a los semáforos para que la gente supiera que no funcionaba, y no dejar las lámparas. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hoy no lo pueden creer, pero en esa época era así. Yo me acuerdo que nos cargaban, decían, ¿por qué no le sacan las lámparas a la lámpara, tremenda araña que tiene Zaguier en su despacho? Así resuelven de alguna manera parte del problema. Bueno, Zaguier Delleville vino a darnos una mano muy grande, porque teníamos varios problemas solamente en tema de iluminación, teníamos problemas por todos lados. Pero él tocó el tema de iluminación. Y a veces, por más esfuerzo, como decía, uno haga, y por más que tenga ciertos elementos, se encuentra siempre, también encontraba. Nosotros teníamos dividida la ciudad en dos. SADE, por un lado, que tenía sus triquiñuelas, y el mantenimiento luminario no lo hacía correctamente. O sea, yo detecté, y eso se llevó a expediente, que subían los funcionarios, los operarios de SADE con la misma lámpara que bajaban. O sea que eso lo hacían casi cotidianamente, y no funcionaba el sistema, era muy caro. Hacíamos mantenimiento preventivo, que algo creo que comentó Zaguier, Eduardo Delleville. Pero el otro sector de la municipalidad estaba manejado, conducido por gente municipal, con el sindicato respectivo. Ocurre que, ya que teníamos una mitad de ciudad con dificultades para operar, por más que fuera empresa privada, decidimos cambiar un funcionario como director, como jefe de departamento, para que hiciera funcionar ese sector, que era un desastre, un verdadero desastre. Resulta que esta persona es un ingeniero agrónomo que tenía la característica inusual para esa época de ser peronista, inusual para ser incorporado con jerarquía, pero que era un tipo honesto que yo conocía de toda la vida de la Facultad de Ingeniería. Bueno, me encontré con el recordado Bruno Genta, que no estaba de acuerdo con eso, quería poner un radical, que era un pobre pibe que le iban a pasar por arriba, y presionándome con eso, empezó a copiar cajones, esos cajones de muertos, ¿no? Eso está, se debe recordar, Lucía, de ese episodio. Al tercer día de cajón de muertos, ayer me llama y me dice, bueno, un día más con los cajones en la vereda de la Chacarita no lo podemos soportar. Parece que Bruno Genta y su Aldater, Datermine, resolvieron levantar el caballo, y finalmente quedó el ingeniero agrónomo peronista, que hizo muy buena gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un ejemplo de los tantos que podemos tener. En nuestro caso tampoco teníamos los recursos, porque no había plata. Pero aún teniéndolos, íbamos a tener este problema. O sea que es difícil, es muy difícil, hay que poner el pecho a la bala y seguir empujando para poder resolver los problemas, como lo que estaba señalando Orlando Costa. Yo puse el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, son miles de ejemplos que me han tocado participar en mi vida de funcionario, y quería señalar básicamente que Eduardo Delleville es un muy buen funcionario y nos dio una gran mano. Muchas gracias nuevamente, Orlando Costa, por todos los conceptos, y espero que vuelva, como te conminó prácticamente el Chagui a que lo haga. Espero que vuelva a darnos una charla. Yo me acuerdo de Jordi Borca, porque creo que vos mencionaste algo de Jordi, ¿no? Bueno, creo que ahora está con algún problema, Jordi, económico, no sé, algún problema de impuestos. Rufino, por favor. Sí, él nos dio mucha información de cómo cambiar la Ciudad de Buenos Aires, y la supimos aprovechar. Bueno, un abrazo a todos, hasta el próximo viernes, por lo menos. Bueno, muchas gracias, Rufino, querido Billy, y reiteramos la invitación en próximo
en próximos tiempos a Orlando Costa para que nos acompañe otra vez. Así que bueno, vamos a finalizar esta jornada militante, deseándoles un muy buen fin de semana y a no olvidar que los radicales somos radicales. Buenas noches. Muchas gracias.